En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo que es recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En esta charla que vamos a ver hoy, vamos a tratar dos misterios de la vida de Cristo que litúrgicamente están emparentados y son la presentación en el templo del Niño Jesús, que es la fiesta que comenzamos a celebrar hoy a la tarde, ya tenemos las primeras vísperas, y el bautismo del Señor, que es la fiesta con la que hemos culminado el tiempo de Navidad. Por supuesto, continuamos siguiendo el Tratado de Santo Tomás de Aquino sobre la vida de Cristo. Estos dos misterios corresponden a las cuestiones 37 y 38. Entonces, la presentación era el templo. Bien, comenzamos ahora. Vamos a ver solo algunos artículos. Santo Tomás se pregunta en el artículo tercero de la cuestión 37 si era conveniente que Cristo fuera ofrecido en el templo. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 22, testifica que esto es lo que se hizo. La Virgen y San José llevaron a los 40 días al niño Jesús a Jerusalén para ser presentado en el templo. Y como es el argumento que suele dar Santo Tomás muy a menudo, si eso es lo que se hizo, o sea, si eso es lo que hizo Dios, que quiso que su hijo fuera presentado, ofrecido en el templo, podemos concluir que esto era lo conveniente, porque Dios hace siempre lo que es más conveniente. Santo Tomás, entonces, en el cuerpo de este artículo, va a traer los motivos de conveniencia. Efectivamente, esto es lo que se hizo, ahora veamos por qué era conveniente que fuera hecho así. Y dice Santo Tomás que Cristo quiso nacer bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 4, 4, 5. Y para que la justificación de la ley se cumpliese espiritualmente en sus miembros. Este es el motivo, ¿no? Para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que la justificación de la ley se cumpliese espiritualmente en sus miembros. Ahora bien, sobre el hijo recién nacido, la ley tenía dos preceptos, mandaba dos cosas, un precepto general y el otro especial o particular. El precepto general afectaba a todos y era que, cumplidos los días de la purificación de la madre, que eran 40, se debía ofrecer un sacrificio por el hijo o la hija, como se lee en el Levítico, capítulo 12, versículos 6 y siguientes. Este sacrificio se ofrecía tanto para la expiación del pecado en el que el hijo había sido concebido y había nacido, como para una cierta consagración de la prole, porque entonces, en ese momento, era presentada la prole en el templo por primera vez.
Y por esto se hacía una ofrenda como holocausto y otra como sacrificio por el pecado. Entonces, el precepto general era que se tenía que ofrecer algo para expiar por el pecado en el que el hijo había nacido y además para consagrar ese hijo, sobre todo cuando era el primero. Ese hijo se lo consagraba a Dios, así estaba mandado por la ley. Ofrecerás todo primogénito pues, de tus hijos y de tus animales. El otro precepto era especial y se refería a la ley sobre los primogénitos, es justamente esto, tanto de los hombres como de los animales, porque el Señor se había reservado todo primogénito en Israel, porque para liberar al pueblo de Israel, Él había herido a los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el de los animales, dejando a salvo los primogénitos de los hijos de Israel. Este precepto se lee en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 2 y versículo 12 y siguientes. En él estaba también prefigurado Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos, como dice la carta a los romanos. Por consiguiente, por ser Cristo nacido de mujer, el primogénito, y por haber querido nacer bajo la ley, que obligaba a ser presentado en el templo, por eso el evangelista Lucas indica que con él se cumplieron estos dos preceptos. Primero, en lo que afecta a los primogénitos, cuando dice que los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre el seno materno, o sea, el primero, será consagrado al Señor. Y segundo, en lo que atañe comúnmente a todos, al decir, y para ofrecer el sacrificio conforme a lo que estaba prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Los que eran, los que eran pobres ofrecían esto, la ofrenda de los pobres que le decían. Dos pajaritos, dos pichoncitos. En la respuesta a las objeciones, Santo Tomás da algunos argumentos más y dice, en la respuesta a la objeción 1, aquel precepto de la ley parece haberse cumplido solamente en Dios encarnado de una manera singular y de modo distinto respecto de los demás, el ser presentado en el templo. Pues solo Él, concebido de modo inefable, de modo sobrenatural, milagroso, y nacido de manera incomprensible, abrió el seno virginal no abierto antes por el matrimonio, porque es una concepción virginal, conservando inviolablemente el sello de la castidad incluso después del parto, porque su madre concibió sin concurso de varón y permaneció virgen después del parto también. Por lo que la expresión abriendo el seno, que dice aquí, el precepto, todo primogénito que abra el seno materno, esta expresión de abrir el seno significa que nada había entrado o salido antes de allí. También es llamado particularmente santo, porque no experimentó el contagio de la corrupción terrena debido a la novedad del parto inmaculado. En la respuesta a la objeción segunda, dice que fue presentado al Señor Jesucristo por nuestra causa, a fin de que aprendamos a presentarnos a nosotros mismos a Dios. Él se entregó, se ofreció a Dios para que también nosotros aprendiéramos a ofrecernos a Dios. Bien, el artículo cuarto se pregunta si fue conveniente que la Madre de Dios acudiese al templo para purificarse. Como ustedes saben, al presentarse en el templo, la Virgen
ofreció a su hijo, pero también las madres, cuando ofrecían a su hijo, tenían que eh, presentarse para purificarse, que se hacía 40 días después. En el Evangelio de San Lucas 2:22 dice que se cumplieron los días de la purificación de María según la ley de Moisés. Y Santo Tomás dice, así como la plenitud de la gracia se deriva de Cristo a su madre, así también convino que la madre se conformase con la humildad del Hijo, pues Dios da su gracia a los humildes, como dice Santiago. Y por eso, así como Cristo, a pesar de no estar sometido a la ley, porque Él es Dios, Él es el legislador en realidad, sin embargo, quiso experimentar la circuncisión y las otras cargas de la ley, se sometió a todas las leyes, ¿no? Y esto lo hizo para dar ejemplo de humildad y de obediencia, para dar su aprobación a la ley y para quitar a los judíos la ocasión de cualquier calumnia. Por todas estas razones se somete a la ley Jesucristo. Por estas mismas razones quiso que también su madre cumpliese las observancias de la ley a pesar de no estar sujeta a las mismas. Tampoco la Virgen tenía que presentarse para ser purificada, porque ella no necesita purificación. ¿eh? Como va a decir en la objeción primera, la Virgen, en la respuesta, ¿no? La Virgen no tenía impureza de ninguna clase. Por eso dice el evangelista que se cumplieron los días de su purificación según la ley. O sea, según la ley, ella debía presentarse al templo a los 40 días para su purificación. Pero ella de suyo no necesitaba purificación, la Virgen purísima. Pero, como dice en el cuerpo del artículo, así como la Virgen participa de la plenitud de gracia de Cristo, también participa de la humildad de la Virgen, de Cristo, y por eso quiso también someterse a la ley igual que su Hijo. En la respuesta a la objeción 2, Santo Tomás dice que en el Levítico se dice, la mujer que una vez fecundada por el semen viril da a luz un varón, será impura 7 días, y por eso se le ordena que no entren al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Hasta ahí el Levítico. Entonces dice Santo Tomás, aquí parece que Moisés habló claramente para eximir de la impureza a la Madre de Dios, pues como sabemos por la Sagrada Escritura, la Santísima Virgen dio a luz un varón por obra del Espíritu Santo, sin concurso del semen viril. Y por eso es manifiesto que no estaba obligada al cumplimiento del tal precepto, sino que cumplió la observancia de la purificación porque quiso, porque quiso. Bien, hasta aquí lo que vamos a considerar sobre el misterio de la presentación en el templo, ¿no? La cuestión 37. Ahora vamos a entrar más de lleno en el bautismo de Jesús, ¿no? La cuestión 38. Y aquí vamos a considerar primero el bautismo de Juan, el bautismo que Juan administraba. ¿Qué cosa era ese bautismo? Y luego vamos a ver el bautismo que recibe Cristo de parte de Juan. Santo Tomás se pregunta en el artículo 1 si fue conveniente que Juan bautizara. Santo Tomás dice que hay 4 razones de conveniencia para que Juan bautizase. La primera razón, porque convenía que Cristo fuera bautizado por él para que consagrara el bautismo. ¿eh? Juan tenía que bautizar para que pudiera bautizarlo a Cristo. Y Cristo, al ser bautizado, consagrara el bautismo que vamos a recibir después nosotros.
que ya vamos a ver después, no es lo mismo nuestro bautismo que el bautismo que recibió Cristo, ¿no? Segundo motivo de conveniencia, para que Cristo fuera manifestado a todos. Convenía que Cristo fuera bautizado para que así fuera manifestado a todos, o sea, fuera eh, públicamente conocido. ¿No? Y así lo dice el mismo Juan. Él dice, yo vine a bautizar con agua a fin de que Él sea manifestado a todo Israel. De este modo era más fácil que fuera anunciado públicamente, o sea, que todos vieran a Cristo ser bautizado, ¿sí? Y no que Juan fuera uno por uno anunciándole que Cristo era el Mesías, ¿no? Tercer motivo de conveniencia para que Juan bautizase, para que el bautismo de Juan fuera acostumbrando a los hombres al bautismo de Cristo. ¿Sí? Los hombres fueron bautizados por Juan, y después recibirían el bautismo de Cristo, como un modo de ir adoctrinándolos, de ir acostumbrándolos, ¿no? Y la cuarta razón, para que los hombres, movidos a penitencia por el bautismo de Juan, se dispusieran mejor a recibir dignamente el bautismo de Cristo. En efecto, así como Juan predicaba la penitencia y anunciaba de antemano el bautismo de Cristo y atraía al conocimiento de la verdad que se manifestó en el mundo, así sucede con los ministros de la Iglesia, que primero enseñan, después combaten los pecados de los hombres y luego prometen el perdón mediante el bautismo de Cristo. Es una cita de San Beda. Movidos a penitencia, por eso convenía que San Juan bautizara primero con su bautismo, que era un bautismo de penitencia, porque la penitencia movía a los hombres a disponerse mejor para el bautismo de Cristo, que iba a ser otro, distinto. En la respuesta a las objeciones, Santo Tomás agrega algunas aclaraciones y dice, el bautismo de Juan no era propiamente un sacramento. El bautismo nuestro que recibimos nosotros ahora, después eh, de la nueva ley, ya no es la antigua ley del Antiguo Testamento, sino estamos en la nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene 7 sacramentos. El primero de ellos es el bautismo. Pero el bautismo de Juan no era un sacramento propiamente, sino, dice Santo Tomás, una especie de sacramental que disponía para el bautismo de Cristo, como veíamos antes. Y por esto, de algún modo, pertenecía a la ley de Cristo y no a la ley de Moisés. ¿Sí? No, el bautismo de Juan no era algo del Antiguo Testamento, sino que de algún modo pertenecía ya al Nuevo Testamento, a la ley de Cristo. Por otro lado, Juan era más que un profeta. Así lo dijo Cristo. ¿Sí? Es un profeta, dice, y más que un profeta, porque marcó el fin de la ley antigua y el inicio del Evangelio. Y por eso su función de Juan era llevar a los hombres a la ley de Cristo por medio de las palabras y las obras, y entre ellas estaba su bautismo de penitencia. En la respuesta a la tercera objeción, Santo Tomás dice que es verdad que los judíos en sus ritos legales tenían muchas purificaciones, el lavado de la ropa, del cuerpo, de las manos, de los utensilios, tenían muchas abluciones, como comparando, a ver, ¿te hacía falta que Juan bautizara si ya los judíos tenían ritos de lavado, ritos de purificación? Sin embargo, estas abluciones del Antiguo Testamento que tenían los judíos no daban la pureza del alma, sino que se ordenaban solamente a la limpieza corporal. En cambio, el bautismo de Juan se ordenaba a la purificación espiritual,
porque inducía a los hombres a la penitencia. De hecho, Juan bautizaba mientras el que se bautizaba confesaba sus pecados, ¿sí? Era un bautismo de penitencia. En cambio, el lavado de las manos, la purificación de las ropas, de los utensilios, todo eso no implicaba la confesión de los propios pecados, ¿sí? Era solo una limpieza ritual, por decirlo de alguna manera. Bien, en el artículo tercero, Santo Tomás se pregunta si en el bautismo de Juan se le daba la gracia al que se bautizaba, en el bautismo de Juan. San Mateo en su Evangelio, en capítulo tercero, versículo 11, dice, yo, poniendo esto en boca de Juan, yo os bautizo con agua para la conversión. Y San Gregorio, en una homilía, dice, explicando este versículo, Juan no bautizaba con Espíritu Santo, sino con agua, porque no podía perdonar los pecados. Ahora bien, la gracia proviene del Espíritu Santo y por medio de ella se quitan los pecados. Por tanto, el bautismo de Juan no concedía la gracia. Entonces explica Santo Tomás, toda la enseñanza y el ministerio de Juan eran preparación a la venida de Cristo, pero la gracia debía ser concedida por Cristo, como dice Juan 1:17. La gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Por eso el bautismo de Juan no confería la gracia, sino que preparaba para ella. Y esto de tres modos. En primer lugar, porque Juan con su enseñanza movía a los hombres a la fe en Cristo. Detrás de mí viene uno, ¿eh? Los preparaba para la fe en Cristo. En segundo lugar, acostumbrando a los hombres al rito del bautismo de Cristo. ¿Eh? Como decíamos antes, el bautismo de Juan servía para acostumbrar a los hombres al bautismo de Cristo, que iba a venir después. Y el tercer modo en que preparaba para la gracia, el bautismo de Juan, es que preparaba a los hombres por medio de la penitencia a recibir el efecto del bautismo de Cristo. ¿Eh? El efecto del bautismo de Cristo. Era un bautismo de penitencia que convencía a los hombres de su pecado y por tanto de la necesidad que tenían de la gracia que iban a recibir con el bautismo de Cristo. Por eso los preparaba a los hombres para ese verdadero bautismo. Por tanto, el bautismo de Juan inducía a la confesión de los pecados y a la penitencia como preparación para el bautismo de Cristo, pero no daba el perdón de los pecados. No daba el perdón de los pecados. Esto solo lo hace la gracia santificante por medio del bautismo de Cristo, de lo cual se sigue que quienes habían recibido el bautismo de Juan debían ser bautizados después con el bautismo del Señor, para quedar limpios de pecado y recibir el Espíritu Santo y la gracia santificante, que fue lo que hicieron después los apóstoles, cuando comenzaron después de la resurrección a anunciar el mensaje evangélico. Cuando, eh, cuando se encuentran con algunos que habían recibido solo el bautismo de Juan, ¿m? Ellos, ¿qué hacen? Los bautizan para que reciban el Espíritu Santo. Bien, esto en cuanto a la necesidad que había o conveniencia de que Juan bautizara. Ahora vamos a ver propiamente el acto del bautismo de Cristo en el Jordán, que lo desarrolla Santo Tomás en la cuestión 39. En el artículo 1, Santo Tomás se pregunta si era conveniente que Jesús fuera bautizado. Así como dice Mateo, vino Jesús de Galilea al Jordán delante de Juan para ser bautizado por él. Y Santo Tomás dice que convenía que Cristo fuera bautizado por tres motivos. Primero, no porque quisiera ser purificado, porque él no necesitaba ser purificado,
sino para purificar las aguas, a fin de que purificadas ellas por la carne de Cristo, que no conoció el pecado, tuvieran la virtud del bautismo, y para dejarlas santificadas, para que después, perdón, para los que después habían de ser bautizados. El agua del Jordán, al contacto con la carne purísima de Cristo, queda santificada, purificada, y con él, con las aguas del Jordán, todas las aguas del mundo, para que toda agua tenga la virtud de purificar al que es bautizado. Esto es lo que está diciendo Santo Tomás. El segundo motivo de conveniencia de que Cristo fuera bautizado es porque, aunque Cristo no necesitaba el bautismo para él mismo, en su favor, porque no era pecador, sí lo necesitaba nuestra naturaleza pecadora que él había asumido. Y por eso, al ser bautizado, sumergió en el agua a todo el viejo Adán. ¿Y qué está diciendo Santo Tomás? Cristo había asumido nuestra carne pecadora. En él estábamos todos como reconcentrados. Entonces, al ser él sumergido en el Jordán, todos nosotros fuimos de alguna manera místicamente sumergidos con él. Y por eso convenía que él recibiera el bautismo de Juan. En tercer lugar, la tercera conveniencia de que Cristo fuera bautizado es porque quiso hacer él mismo lo que mandó que hicieran todos. Esta es la justicia que convenía cumplir. Así le dice Cristo. Juan no lo quería bautizar, le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice y yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y Cristo le dice, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y cuál es la justicia que convenía cumplir? Hacer uno primero, en el caso de Cristo, Él, lo que quiere que el otro haga. Y así animar a los demás con el ejemplo. Cristo es bautizado para darnos ejemplo y movernos a nosotros, a todos nosotros, a ser también bautizados. En el artículo tercero se pregunta si fue conveniente que Jesús fuera bautizado en el Jordán. Porque una de las objeciones pregunta si no convenía que fuera bautizado en el Mar Rojo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué pregunta eso? El lugar del bautismo de Jesús fue escenario de dos hechos importantes. ¿Sí? Hace poco hemos, no sé si todas se han enterado, pero se ha inaugurado en Mactas, en Jordania, a orillas del Jordán, el lugar del bautismo de Cristo. Ese lugar, donde está ahora ese santuario hermoso que se ha consagrado, es escenario de dos hechos importantes en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el paso de los israelitas a la tierra prometida. Josué hace pasar a todos los israelitas, todo el pueblo que había estado 40 años dando vueltas en el desierto, después de salir de Egipto, abre las aguas milagrosamente del Jordán y pasan del Jordán, de Jordania, hacia la tierra prometida, Israel. Y el segundo hecho es la subida al cielo de Elías en un carro de fuego, que también está muy cerquita del lugar donde está el santuario del bautismo del Señor. En ambos casos, las aguas del Jordán fueron abiertas milagrosamente. En el paso del pueblo eh, elegido, las abre Josué, y en el caso del ascenso de Elías al cielo en un carro de fuego, después de eso, Eliseo golpea las aguas y se abren milagrosamente. Ahora bien, continúa el razonamiento de Santo Tomás. Por medio del bautismo de Cristo, somos introducidos en el reino de Dios, significado por la tierra prometida. ¿eh? El pueblo israelita atraviesa atraviesa el río Jordán y entra a la tierra prometida. Nosotros, por medio del bautismo de Cristo,
entramos en el reino de Dios, figurado en la tierra prometida. Y así dice Juan 3:5. Si uno no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos el bautismo para entrar a la tierra prometida, que es el reino de Dios, el cielo. Del mismo modo, sigue el razonamiento de Santo Tomás, a los que pasan por las aguas del bautismo, se les abre la entrada en el cielo mediante el fuego del Espíritu Santo. Por este motivo, convenía que Cristo fuese bautizado en el Jordán, cuyas aguas prefiguraban las del bautismo que él venía a instituir. Y entonces se pregunta Santo Tomás, ¿no convenía, una de las objeciones en realidad dice, ¿no convenía más que fuera bautizado en el Mar Rojo, cuyo paso era figura también del bautismo? Cuando el pueblo elegido sale de Egipto, atraviesa el Mar Rojo, y ese paso por el Mar Rojo es figura del bautismo. ¿Por qué no fue bautizado mejor en el Mar Rojo entonces, en lugar de en el Jordán? Y entonces Santo Tomás dice, el paso del Mar Rojo prefiguró el bautismo en cuanto que éste borra los pecados, así como los egipcios, que eran figura de los pecados, fueron ahogados en el Mar Rojo. Así el bautismo borra nuestros pecados. En ese sentido, el paso del Mar Rojo era figura del bautismo, en cuanto que éste borra los pecados. En cambio, el paso del Jordán lo prefiguró en cuanto a la apertura del reino de los cielos, que es el efecto principal del bautismo y que solo es realizado por Cristo. El efecto principal del bautismo es que nos abre el cielo. También borra los pecados, pero no es este el efecto principal, sino que nos abre de nuevo los cielos. Y por esta causa convino más que Cristo fuera bautizado en el Jordán y no en el Mar Rojo. Está muy bueno el razonamiento que hace. Artículo 5. Se pregunta, ¿debieron abrirse los cielos una vez que Cristo fue bautizado? Y responde, como explicamos antes, Cristo quiso ser bautizado para consagrar con su bautismo aquel con que nosotros seríamos bautizados. Y con su bautismo consagró el otro bautismo con el que nosotros teníamos que ser bautizados. Por eso, en el bautismo de Cristo, debían mostrarse los elementos que hacen a la eficacia de nuestro bautismo. Y son tres las cosas que hacen eficaz el bautismo nuestro, el que nosotros recibimos. Primero, el poder de Dios significado en el cielo. ¿Bien? Por eso, cuando Cristo se bautizó, se abrió el cielo para demostrar que en adelante el poder que viene de arriba, del cielo, de Dios, santificaría el bautismo. Lo que hace eficaz nuestro bautismo, entonces, en primer lugar, es el poder de Dios, ¿sí?, que borra los pecados y nos abre el cielo. En segundo lugar, lo que hace eficaz nuestro bautismo es la fe de la Iglesia y la del que se bautiza. Si uno recibe el bautismo, pero de una manera fingida, sin tener intención de ser bautizado, cuando uno es adulto, ¿verdad? No es eficaz el bautismo, no me borra los pecados. ¿Sí? Por eso, una de las cosas que hace eficaz el bautismo es la fe de la Iglesia y la fe del que se bautiza. Por eso, los bautizados hacen profesión de fe, ellos mismos o por medio de sus padres y padrinos, en el caso de los niños, que no tienen uso de razón. Y por eso también el bautismo se llama sacramento de la fe. Por la fe contemplamos las cosas del cielo que están muy por encima de nuestra razón y de nuestros sentidos. Y para dar a entender esto, se abrieron los cielos cuando Cristo se bautizó. Y en tercer lugar, la tercera cosa que hace eficaz el bautismo, dice Santo Tomás, por el bautismo se nos abre la entrada del reino celestial que se había cerrado por el pecado. Por eso, una vez que Cristo se bautizó,
se abrieron los cielos para manifestar que el camino del cielo queda abierto para los bautizados. ¿Eh? El tercer efecto del bautismo, es la apertura del cielo. Y por eso convenía que en el bautismo de Cristo también se abriera el cielo, para mostrarnos eh, la eficacia del bautismo de Cristo, del bautismo nuestro, que Cristo iba a instituir. El texto dice también que Cristo, después de ser bautizado, el texto evangélico, después de ser bautizado, se le abrió el cielo estando en oración. En esto así hincapié Santo Tomás, estando en oración. Y Santo Tomás explica que después de ser el hombre bautizado, necesita la oración continua para entrar en el cielo. Porque si bien por el bautismo se le perdonan los pecados, sin embargo, permanecen los tres enemigos del hombre, que son la concupiscencia, que lo combate interiormente, es algo que tenemos nosotros dentro nuestro, y el mundo y el demonio, que lo combaten desde afuera, los tres enemigos. Para vencer estos tres enemigos es necesaria la oración. Y por eso Cristo dice, estaba en oración, para mostrarnos la necesidad de orar, de todos los bautizados. También se da a entender con esto, sigue diciendo Santo Tomás, que es la oración de Cristo la causa de que el cielo se haya abierto para todos por medio del bautismo. Y él pone un ejemplo hermoso, dice, como si el emperador respondiese a alguien que pide un favor para otro, como si le dijera al emperador esto: fíjate que esta gracia no se la concedo a él, sino a ti, es decir, se la concedo a él por causa tuya. ¿Qué quiere decir esto? Cristo está en oración después del bautismo, ¿no? Entonces, lo que se nos concede a nosotros en el bautismo, el perdón de los pecados y la apertura del cielo para nosotros por la gracia que recibimos, se nos concede por la oración de Cristo. ¿Eh? Le vuelvo a leer. Se da a entender con esto que es la oración de Cristo la causa de que el cielo se haya abierto para todos por medio del bautismo. Porque el Padre, ¿eh?, le dice a Cristo: lo que tú me pides para ellos, para nosotros, te lo concedo, se lo concedo a ellos, pero por tu causa, por tu oración. En el sexto artículo pregunta a Santo Tomás: ¿fue conveniente que el Espíritu Santo descendiera sobre Cristo en forma de paloma? Y dice: lo que sucedió con Cristo a la hora de su bautismo pertenece al misterio de todos los que habían de ser bautizados después. Es decir, lo que sucede con Cristo en la hora de su bautismo es imagen de lo que sucede en nuestro bautismo. En efecto, los que son bautizados con el bautismo de Cristo reciben al Espíritu Santo. Por eso dice Mateo 3:11, Él os bautizará en el Espíritu Santo. Esto lo dice San Juan, Juan Bautista, ¿no? Por este motivo era conveniente que el Espíritu Santo descendiese sobre el Señor bautizado, para mostrarnos que también sobre nosotros, en el momento del bautismo, desciende el Espíritu Santo, aunque no lo veamos, ¿sí? Aunque no lo veamos. Por eso era importante que lo viéramos, que desapareciera el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Cristo en el momento de su bautismo, para que nosotros entendiéramos y aunque no lo veamos en nuestro bautismo, también desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. Bien, ¿por qué quiso Dios que el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma? Se pregunta Santo Tomás, en algunas de las objeciones. ¿Por qué descender en forma de paloma y no en forma de cualquier otro animal o incluso no, ¿por qué no como fuego, como se apareció después a los apóstoles, ¿no? En forma de lenguas de fuego.
Y Santo Tomás da algunas razones de conveniencia. Dice, en primer lugar, porque la paloma muestra la disposición requerida para el bautismo, que es la sencillez sin fingimiento. Y así la paloma es un animal sencillo, que carece de astucia y de engaño. Y por eso Cristo nos aconseja ser sencillos como palomas. Esa es la sencillez que se necesita para recibir el bautismo. Y por eso se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Conviene, digamos. Son motivos que Santo Tomás, eh, rezando y pensando, encuentra. En definitiva, Dios quiso que se apareciera en forma de paloma. Entonces, él busca los motivos por los cuales convenía que fuera así y no de otro modo. Entonces, el primer motivo de conveniencia es para mostrarnos cuáles tienen que ser nuestras disposiciones al recibir el bautismo. En segundo lugar, dice, la paloma es un animal manso, y esto es imagen del efecto propio del bautismo, que es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Por eso dice San Juan Crisóstomo, y citas al Crisóstomo, en el diluvio apareció este animal, la paloma, llevando una rama de olivo y anunciando una paz general a todo el orbe. Y ahora, en el bautismo, también la paloma se deja ver para demostrar nuestra liberación. El tercer motivo de conveniencia de que se apareciera en forma de paloma es porque la paloma es un animal amigable y comunitario. Anda siempre junto con otras palomas, no es un animal solitario. Y por eso también es imagen del efecto ordinario del bautismo, que es la construcción de la unidad en la iglesia. El Espíritu Santo es lo que hace que la iglesia sea una. Por eso dice San Pablo a los Efesios, Cristo se entregó a sí mismo para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga o cosa semejante, purificándola con el baño del agua por la palabra de la vida. Y en el Cantar de los Cantares, hablando de la iglesia, dice, una es mi paloma, una es mi paloma. ¿Y por qué, en cambio, aparece a los apóstoles en formas de fuego después en Pentecostés? Entonces, Santo Tomás dice que hace así para hacer ver el fervor con que debían encenderse sus corazones, a fin de predicar a Cristo en todas partes, en medio de las tribulaciones. Por eso se manifestó también en lenguas de fuego. Y por eso San Agustín explica esto de esta manera. Y dice así, San Agustín. De dos formas hizo visible el Señor al Espíritu Santo, a saber, por la paloma sobre el Señor bautizado y por el fuego sobre los discípulos reunidos. Allí, en el bautismo, se muestra la sencillez. Aquí, en Pentecostés, se muestra el fervor. Por tanto, para que los santificados por el Espíritu no incurran en dolo, en engaño, se manifestó en forma de paloma, y para que la sencillez no sea fría, se dejó ver como fuego. Entonces, la sencillez propia del que recibe el bautismo, ¿eh? Que es la característica de la paloma. En cambio, los que tienen el deber de predicar necesitan el fervor y por eso se aparece como lenguas de fuego. Último artículo que vamos a ver hoy, y con esto terminamos, se pregunta si fue conveniente que se oyera la voz del Padre. ¿Eh? Y dice, en el bautismo de Cristo debía manifestarse lo que sucede en nuestro bautismo. Ahora bien, el bautismo que borra nuestros pecados está consagrado con la invocación y el poder de la Trinidad, según dice en Mateo 28:19, mandando Cristo a los apóstoles, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como dice San Jerónimo, en el bautismo de Cristo se pone de manifiesto el misterio de la Trinidad, pues el propio Señor es bautizado en la naturaleza humana. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma
y se oye la voz del Padre dando testimonio en favor del Hijo. Y por eso fue conveniente que en aquel bautismo se manifestase el Padre mediante su voz. Y por eso podemos decir que aunque en nuestro bautismo, en el bautismo de los niños o de cualquier bautizado ahora, no se escuche ni se vea el Espíritu Santo y la voz del Padre, sin embargo, sabemos que ellos están allí presentes, y vienen a habitar en nuestra alma, porque así sucede en el momento del bautismo del Señor, que figura del nuestro, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia de reavivar la fe en nuestro bautismo, el amor a nuestro bautismo, la gratitud por haber sido bautizados con el bautismo de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.